Muy buenas amigos, hoy os vamos a enseñar cómo era vivir en la China comunista. Y para ello hemos venido a un pueblo abandonado de las afueras de Changsha que es una reliquia de los años 50-60. Es un lugar literalmente en medio de la nada y nos ha costado bastante dar con él porque no aparece en los mapas. Esta localidad se construyó alrededor de una serie de fábricas de mantenimiento industrial militar que ya se movieron a otra zona, por lo que ahora mismo prácticamente no consta. Estas son las oficinas centrales y como podéis ver están bastante bien porque hace unos años aquí se grabó una serie o una película ambientada en la época. Y sabemos que hay un proyecto de renovación general cuyo objetivo es que este pueblo se convierta en una atracción del llamado turismo rojo. Turismo rojo en chino se dice 红色旅游 y hoy en día está bastante de moda. Este sitio tiene una historia muy parecida a la de mi pueblo, porque también se desarrolló gracias sobre todo a una fábrica militar. La de mi pueblo tiene el número 5710 y esta es la 5712. En ambas fábricas se reparaban o mantenían aviones del ejército como el Shenyang J5F5. Se trataba de modelos desarrollados a partir de los años 50 en colaboración con los soviéticos y eran básicamente unos MiG de fabricación china. Una de las claves históricas de estos lugares está en la Guerra de Corea, cuando comienzan las tensiones con los Estados Unidos. Los líderes chinos decidieron que había que mover las instalaciones militares de las costas o de las zonas más expuestas a ataques por parte de otras potencias. Y como veremos luego, eso también sirvió para desarrollar las zonas del centro del país. La fábrica del pueblo de Lele originalmente estaba en el noreste, bastante cerca de Corea del Norte, y esta tenía su sede en el otro extremo, en la provincia sureña de Cantón. Y en los años 50-60 las dos se desplazaron a esta parte de la China central, a las provincias de Hunan y Hubei, entre otras. Tenemos que tener en cuenta que entonces todavía no había satélites con la capacidad de vigilancia actual y esto era la China profunda. Estas fábricas se reubicaron en medio de la nada, espero que no te ofendas, Lele, y eran prácticamente secretas. De hecho, amigos que nos estéis viendo desde China, tenéis que saber que en esta parte del país todavía hay algunas zonas, incluso condados enteros, que no están abiertos a los extranjeros. Nosotros esto lo descubrimos un poco a las malas después del primer confinamiento en el pueblo de Lele. Fuimos a visitar una aldea muy bonita con casas de piedra y ahí empezó a llegar de pronto un montón de policía y uno de ellos, que se portó muy bien con nosotros, nos dijo: tenéis que iros ya porque como llamen a los jefes a ti se te van a complicar las cosas. Eso no quiere decir que no puedas visitar esos sitios, pero antes tienes que ir a una comisaría de policía local para registrarte, aunque no vayas a pasar la noche. Y a lo mejor algunos os preguntaréis: ¿y por qué no nos habéis enseñado esto mismo en el pueblo de Lele? Pues porque allí la fábrica no se ha desplazado y sigue activa. Es un lugar en el que también podríamos grabar. El abuelo de Lele trabajó allí toda su vida y podríamos pedir permisos, pero es más complicado. Aquí no hace falta pedir ningún permiso porque ya os decimos que es un lugar prácticamente abandonado, no hay ninguna actividad militar más o menos sensible, aunque sí que podemos encontrar algunas fábricas nuevas de muebles, por ejemplo. Esta que veis funciona aprovechando parte de la antigua fábrica y como tienen cierto número de trabajadores, también hay algunas familias que residen aquí y les ofrecen servicios, entre otras cosas. Bueno, pero vamos a entrar ya en el tema. ¿Cómo era la vida aquí? Pues seguramente al comienzo fue muy duro porque hubo que construir todo esto desde cero. Mi abuelo nos contó que cuando llegaron a mi pueblo les pareció muy pobre y muy poco desarrollado, porque ellos venían de un lugar donde se vivía mejor. Aunque ahora el noreste lleva unos cuantos años de crisis con la economía que no crece como antes, entonces era una de las zonas más punteras del país. Y cuando vinieron aquí y empezaron a levantar todo esto, seguramente para la gente local fue un alucine, porque entonces Changsha era una ciudad mucho más pequeña, no llegaba hasta aquí, y nosotros después de pasar unos cuantos años viviendo en esta parte del país y conociendo su historia, creemos que para la gente de entonces ver cómo levantaban estas casas y estas fábricas era como en la actualidad ver levantar un rascacielos de cientos de metros. Ahora vemos estos bloques de viviendas y nos parecen una ruina porque están abandonados, pero la verdad es que han resistido bastante bien. Entonces, y hasta hace no demasiado, la gente del campo en esta parte del país vivía en casas de adobe. Y sí, también había casas tradicionales de algo más de nivel, por ejemplo las de los terratenientes, que ya os enseñamos en otra ocasión, que estaban hechas de ladrillo, pero muchas veces era ladrillo hueco. Estas casas están hechas de ladrillo macizo y entonces eso era un lujo.
dijo: mirad, esta es una vivienda familiar, obviamente está hecha un desastre porque hace mucho que no vive nadie aquí, pero para empezar tenían una buena cocina porque algunas casas de adobe se tenían que conformar con un fuego bajo, un baño pegado o muy cerca de la cocina, cosa que nos hemos encontrado también en muchas casas antiguas de la ciudad de Changsha, un buen salón con el que te encuentras nada más entrar y 2 habitaciones. Entonces todavía no existía la política del hijo único y aquí podía convivir bastante gente. En total tendrá unos 50 metros cuadrados. En la ciudad lo que hemos visto a veces es que unen 2 de ellos para crear un apartamento más grande y por supuesto hoy en día no parece gran cosa, pero entonces era poco menos que un palacio. Mis abuelos todavía viven en un apartamento muy parecido y crearon 4 hijos. Y no olvidemos que también contaban con luz eléctrica y agua corriente, cosas que para mucha gente del campo aquí eran ciencia ficción. Y ojo, porque aparte de las viviendas para familias, también tenían algunas para solteros, separadas por sexos, porque ya sabéis que aquí también son muy conservadores a su manera. Entonces, si eras un joven de aquí y tenías trabajo en las fábricas, podías independizarte entre comillas en esas viviendas. A lo mejor tenías que compartirlas con más gente de tu edad, pero mejor que con los padres, supongo. Y una vez que formabas una familia, te podían asignar una casa más grande. Mirad, esto era un bloque de viviendas para solteros y lo que veis a este lado del pasillo eran baños compartidos y luego estaban las viviendas o más bien dormitorios. Estas de aquí tenían 2 habitaciones o un salón y una habitación, no lo sé. Y también habría que ver cuánta gente vivía aquí, porque una cosa es lo que dijesen las normas y otra la realidad. Es posible que además contasen con cocinas compartidas, pero tampoco era raro acudir a las cantinas. Aquí los trabajadores de las fábricas, la gente del campo era otra historia, tenían todas sus necesidades básicas garantizadas, desde la vivienda hasta la educación, pasando por la sanidad, actividades culturales y demás. La fábrica o la unidad de trabajo, Danwei en chino, se encargaba de dártelo todo, pero al mismo tiempo también ejercían un control sobre la gente. Por ejemplo, muchas veces eran ellos los que se encargaban de emparejar a los jóvenes. Pero esto ya ocurría en la China del pasado. El confucianismo también tenía una faceta totalizante y eso no me lo invento yo, es algo ampliamente discutido en la sociología sobre este país. La escuela y el hospital ya los tiraron abajo, pero esto que veis aquí es un cine al aire libre donde también se podían celebrar otras actividades. Algunos piensan que los trabajadores de estas fábricas no cobraban salarios, que trabajaban prácticamente de gratis a cambio de los servicios que les ofrecían, pero no es así, contaban con sueldos bastante generosos en comparación con los campesinos y también les daban cupones. Los cupones se podían utilizar para comprar una radio, por ejemplo, de las que no había muchas, e incluso comida también. Cuando yo era niña, todavía se usaban cupones para que nos diesen leche fresca de la granja de la fábrica. Y para mí era la cosa más rica del mundo. Estamos hablando de comienzos de los años 90, Lele no es tan vieja, ¿eh? Ayer nos encontramos con una señora, no la entrevistamos porque estábamos grabando en los alrededores, no llevábamos el micro, y nos dijo que creció aquí y que entonces se vivía muy bien. Pero claro, esto era prácticamente un oasis y como os estamos diciendo, la vida para la gente del campo era muy diferente. En otro vídeo os podemos enseñar cómo era porque en el pueblo de Lele también hay unas cuantas reliquias de aquellos años. Pero la madre de Lele, por ejemplo, tiene un recuerdo bastante duro de cuando los cultivos se explotaban de manera colectiva. Entonces los campesinos trabajaban a cambio de una parte de la cosecha que a veces no daba para mucho. Los vecinos de esta localidad también vieron pasar políticas hoy en día criticadas como la del Gran Salto Adelante, pero seguramente ellos no fueron las que más las sufrieron porque este era un centro relativamente importante. Claro, no puedes tener enfadada a la gente que se encarga de mantener los aviones del ejército. El problema para China fue que sus líderes enseguida se enfadaron con los rusos, los expertos soviéticos dejaron este país en los años 60 y el gigante asiático se quedó prácticamente aislado en cuanto a avances tecnológicos e industriales, hasta el punto de que al final tuvieron que abrir el país incluso aceptando inversiones de sus antiguos enemigos para poder ponerse al día. Mirad qué camionaco, pero no es tan antiguo, si te descuidas es de los años 90 o incluso posterior. Al oro, porque en China todavía había trenes de vapor
funcionando hasta comienzos del siglo XXI. A partir de los años 80, este modelo, el de las unidades de trabajo, se transformó de arriba a abajo. Y está claro que muchas empresas de este país, incluidas algunas de propiedad estatal, han adoptado muchos aspectos de las compañías privadas de los países capitalistas. Pero cuidado, eso no quiere decir que China sea un capitalismo salvaje, como dicen algunos. Ahora la poca gente que vive aquí puede hacer lo que quiere con los terrenos y los edificios. Aquí hay unas huertas, en esa caseta del fondo están criando cerdos. Han pasado del comunismo al anarquismo porque esto no es de su propiedad. Mirad, esta vivienda está vacía, lo hemos comprobado, pero tiene esa bombilla siempre encendida. ¿Y quién paga la factura? Pues es una buena pregunta. Si queréis ver cómo era esto cuando todavía funcionaba, aunque sea de manera un poco idealizada, podéis echar un vistazo a una película china muy reciente y famosa que se llama Haimam. ¿Cómo es en chino, Lele? Ni hao Li Huan Yin. Y además, esa película fue grabada en un pueblo como este de la provincia de Lele. Podemos ir a visitarlo. Ese ya es un destino bastante famoso del llamado turismo rojo. O a lo mejor podemos regresar aquí una vez que lo hayan renovado y lo hayan convertido en una atracción. Aunque obviamente eso podría llevar unos cuantos años. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido como directos y mis clases de mandarín. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!